Dios es Jehová, un estudio del uso alternante de las formas lingüísticas Dios y Jehová en las revistas y los trípticos de los testigos de Jehová. Un ensayo de Elina Alejandra Jiménez, Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. La Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová afirma que el nombre verdadero de Dios es Jehová y que Dios desea que se lo llame por ese nombre. Sin embargo, hay una clara contradicción entre esa afirmación y lo que en verdad se enuncia en las revistas. La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, y Despertad, y en los trípticos que los miembros de la congregación distribuyen en la vía pública. En efecto, el estudio del uso alternante de las formas lingüísticas Dios Jehová ha revelado que el enunciador opta con mayor preferencia por el uso de forma Dios. El propósito de este artículo reside entonces en explicar la resistencia al uso de la forma Jehová. Para abordar la cuestión principal, se ha partido de los postulados del análisis del discurso y de la perspectiva etnopragmática, cuyas herramientas metodológicas resultan ser muy eficaces para explicar la hegemonía de la forma Dios en el discurso religioso de los testigos de Jehová, que construyen en torno a la importancia del uso del nombre propio Jehová. Introducción. Todos los discursos religiosos intentan dar cuenta, aunque el modo y los lenguajes difieran, de un objeto trascendente, la divinidad en todas y las más variadas expresiones y de sus acciones, producto de sus atributos: omnipotencia, sabiduría, compasión, dominación, infinitud, eternidad y todos sus conexos. Todos estos persiguen más o menos los mismos fines: el deseo de omnipresencia y de reconducción de toda otra discursividad social, desde lo que significa la palabra del Papa, la del sacerdote de la tribu, pasando por los rabinos, los ayatolas y los contemplativos monjes de las pagodas o monasterios. El discurso religioso de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová construye en torno a Dios, busca imponerse mediante la promesa de resurrección y vida eterna. Para ello, el enunciador emplea una estrategia discursiva destinada a persuadir al otro, eventual lector de las revistas y los trípticos, de que puede lograr mayor contacto y cercanía con Dios si lo llama usando el nombre propio Jehová, como si tratara con un amigo. Veamos el texto que sigue. ¿Por qué debemos usar el nombre de Dios? Todos nuestros familiares tienen un nombre, hasta las mascotas tienen el suyo. ¿No sería razonable que Dios tuviera nombre? En la Biblia se utilizan varios títulos para referirse a Dios, entre ellos
todopoderoso, Señor, soberano y creador, pero Él también tiene un nombre propio. En muchas traducciones de la Biblia, el nombre propio de Dios aparece en el Salmo 83, 18. Por ejemplo, en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras se vierte este versículo como sigue: tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Dios desea que usemos el nombre. Cuando hablamos con nuestros amigos íntimos, nos dirigimos a ellos por su nombre. No deberíamos hacer lo mismo al dirigirnos a Dios. Además, Jesucristo nos animó a usar el nombre de Dios. Lea Mateo 6:9, Juan 17:26. Ahora bien, para ser amigos de Dios no hace falta más que solo saber su nombre. ¿Cómo es Dios? ¿Es posible acercarse a Él? La respuesta la encontrará en la Biblia. Los testigos de Jehová le ayudaremos con mucho gusto a aprender la verdad acerca de Dios y sus propósitos. Ofrecemos clases bíblicas gratuitas a domicilio. La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, noviembre 2012, 13-16. Queda claro que el enunciador prevé un enunciatorio que ya es creyente. Su objetivo es persuadirlo de que puede ayudarlo a convertirse en amigo de Dios. El objetivo solapado es convertir el enunciatorio en testigo de Jehová. En el mes de diciembre de 2012, la revista Atalaya, anunciando el reino de Jehová, publicó un artículo titulado El nombre divino y el legado de Alfonso de Zamora, en el que se afirma que ese estudioso de origen hebreo fue quien tradujo al latín la versión hebrea del libro del Génesis y transliteró la forma Jehová como nombre verdadero de Dios. Pero según el enunciador, algunos estudiosos sustituyeron ese nombre por palabras como Señor o Creador. Citamos: ¿cuál es el nombre de Dios? Al sustituir el nombre divino por títulos, los traductores cometen un grave error. Hacen que Dios parezca lejano e impersonal. La Biblia, por el contrario, nos anima a todos a cultivar una relación de intimidad con Jehová. Salmo 25:14. Piense en un amigo íntimo. Si usted no supiera siquiera cómo se llama, se sentiría muy unido a él, pues ocurre algo parecido en el caso de Dios. ¿Cómo vamos a tener una amistad estrecha con Él si no sabemos que se llama Jehová? En la Biblia se expone una verdad fundamental acerca de Dios, cuyo nombre es Jehová, que Él es el Creador y, por lo tanto, tiene poder y autoridad para controlar a las fuerzas naturales de la tierra. La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, diciembre 2012, 13-15. Además de afirmar que en la Biblia el nombre de Jehová fue sustituido, el enunciador plantea abiertamente la idea de que Dios puede ser un amigo cercano si se lo llama por el nombre Jehová. La sociedad Watchtower Bible and Tract Society afirma en su página oficial que el nombre Jehová aparece en la Biblia como el nombre verdadero de Dios. Éxodo 3, 14, 15. Salmo 83, 18, 100,
23, Juan 17, 23, que la palabra de Dios es solo un título equivalente a rey, creador o emperador, y que Jehová es un nombre como Juan o Pedro. Pero a pesar de la insistencia en la importancia del uso del nombre propio Jehová, el enunciador opta preferentemente por la forma Dios. Para que esa preferencia del enunciador por la forma Dios pueda observarse con más precisión, elaboramos una tabla que muestra mediante porcentajes la distribución de ambas formas lingüísticas en variación Dios Jehová en las revistas y en los trípticos analizados. El corpus estudiado se compone de 12 revistas y 12 trípticos. 6 revistas son ediciones de la Atalaya anunciando el reino de Jehová. Las otras 6 corresponden a la revista Despertad. Las 12 revistas y los trípticos fueron publicados entre noviembre de 2012 y abril 2013. Los números exhiben claramente la totalidad de las veces que aparecen cada una de las formas en variación en el corpus estudiado. Dios es la forma elegida por el enunciador a pesar de todo lo expresado respecto del uso del nombre propio Jehová. Por lo tanto, el propósito principal de este artículo reside, como anticipamos, en explicar la contradicción entre lo que el enunciador proclama respecto de la importancia del uso del nombre propio Jehová para nombrar a Dios y lo que en verdad enuncia. Específicamente, nos interesa explicar el uso alternante de ambas formas lingüísticas Dios Jehová y el por qué el predominio de la primera forma por sobre la segunda. Y tal como anticipamos, este trabajo pretende además configurarse como un aporte a las investigaciones sobre el léxico que, en general, no han privilegiado la perspectiva de la variación a este respecto. La hipótesis de este trabajo se sustenta en la presunción de que el uso alternante de ambas formas en variación, Dios Jehová, y la hegemonía de la primera por sobre la segunda no es casual, sino que obedece a las necesidades comunicativas específicas del discurso que los testigos de Jehová promueven en relación con Dios. Es debido a esa presunción que, para llevar a cabo este estudio, hemos decidido partir de los postulados del análisis de discurso, entendido como una práctica interdisciplinaria. Casalmiglia y Tuzón, 1999. Y de la perspectiva etnopragmática, García, 1995, Martínez, 1995. El carácter interdisciplinario del análisis del discurso deriva de que éste puede convocar de diferentes maneras e integrándolas, si es necesario, disciplinas lingüísticas variadas. Arnoux, 2008. El análisis etnopragmático parte de una hipótesis semántica de los sesgos cualitativos observados en el empleo de las formas que apuntan a un mismo referente y de la convicción de que el uso alternante de unidades lingüísticas no es casual ni caótico, sino que responde a las necesidades de los hablantes en sus intentos comunicativos. El objeto de este enfoque es estudiar la motivación de las selecciones lingüísticas y determinar la relación entre el aporte significativo de las mismas y el mensaje
que se infiere en el discurso. La decisión de enlazar el análisis del discurso con la metodología del enfoque etnopragmático nos ha facilitado tanto la inmersión cualitativa como el análisis cuantitativo, en la medida en que ambos pueden vincularse y retroalimentarse recíprocamente. Sobre esta cuestión volveremos al final. El discurso de los testigos de Jehová en torno a Dios. Visto en su singularidad, los discursos propios de cada religión muestran que cada uno a su vez opera en diversos planos que generan subdiscursos, cada uno de los cuales está o pretende estar vinculado coherentemente con una unidad central, además de estar entretejido con los restantes. Es por eso que, mediante la observación de sus respectivas prácticas, se puede afirmar que el campo discursivo que llamamos discurso religioso se divide en una serie de subdiscursos: discurso sagrado, discurso exegético y discurso expansivo, discurso eclesiástico, discurso prospectivo y discurso místico. Todos estos tipos de discursos son caracterizables en dos direcciones. La primera es la enunciación, la otra es la de la recepción, es decir, de la acción que ejecutan y de los respectivos efectos que persiguen. Los efectos que procuran son más o menos los mismos: la reverencia y la obediencia. Dietrich, 2008. El discurso religioso que los testigos de Jehová difunden en torno a Dios opera específicamente en el plano del subdiscurso que Dietrich postula como discurso prospectivo. La retórica principal de este tipo de subdiscurso descansa en la paráfrasis, la glosa, la predicación, ya sea oral o escrita, las publicaciones periódicas, los libros de doctrina, las hagiografías de textos consagrados, actualizados mediante su reformulación, y las narraciones de situaciones ejemplificadoras tales como los milagros o las conversiones, a partir de cuyo relato se trata de ratificar en los propios fieles o de convencer a quienes no lo son las verdades contenidas en el discurso sagrado y lo que él representa. Las revistas La Atalaya, Anunciando el Reino de Jehová y Despertad, además de los trípticos, constituyen los principales medios de comunicación escrita, donde se reproducen a través de operaciones discursivas como el comentario y la reformulación de las historias bíblicas, los hechos destinados a promover la idea de que llamar a Dios por el nombre de Jehová e imitar las acciones y la conducta de los personajes bíblicos es el camino a seguir para obtener beneficios por parte de Dios. La finalidad del subdiscurso prospectivo es tan directa y precisa que puede ser autorreferencial. Puede suponer que el objetivo que persigue es discutible e irrefutable y que se argumenta en sí mismo por el solo hecho de ser enunciado. Las marcas retóricas a las que apela el discurso prospectivo son la convocatoria y la promesa, y eventualmente la amenaza, la inclusión y la correlativa exclusión. Veamos al respecto el texto que sigue.
¿Qué nos enseña la Biblia? Dios tiene el poder de vencer a la muerte mediante la resurrección, y eso es precisamente lo que promete hacer en su justo nuevo mundo. Podemos confiar en esa promesa. El propio Hijo de Dios, Jesús, responde con unas palabras que nos llenan de esperanza. Lea Mateo 22, 31, 32. Cuando Dios elimine la maldad y el sufrimiento, la tierra se transformará en un paraíso donde la gente podrá vivir feliz para siempre y con salud perfecta. La Biblia predice que Dios limpiará toda lágrima de los ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Revelación, Apocalipsis 21:4. Si tanto el hombre como la tierra seguirán existiendo después del fin, no es lógico que se inicie una nueva era, un nuevo sistema de cosas. La Biblia contesta afirmativamente, pues habla del sistema de cosas venidero. Lucas 18:30. Jesús llamó a esa época futura la renovación de todas las cosas. Él hará que la humanidad viva en las condiciones que Dios quería en un principio. Mateo 19:28. Entonces podremos disfrutar de las siguientes bendiciones: una tierra convertida en paraíso, con seguridad y prosperidad para todos. Isaías 35:1, Miqueas 4:4. Trabajo útil y gratificante. Isaías 65:21-23. La curación de todas las enfermedades. Isaías 33:24. La recuperación de la juventud. Job 33:25. La resurrección de los muertos. Juan 5:28-29. Dios no espera credulidad, fe ciega. Por eso inspiró a los escritores de la Biblia para que pusieran por escrito profecías que solo Él, el Todopoderoso, podía cumplir. Tenemos la garantía de que Dios cumplirá las predicciones que afectan nuestro futuro. El Creador borrará del mapa a la religión falsa, a los gobiernos tiránicos y al voraz sistema económico. ¿Le gustaría saber qué sucederá después? Entonces no se pierda el siguiente número de Despertad, que contendrá el último artículo de esta serie. Jesús sabía que para comprender la verdad espiritual contenida en la Biblia hacen falta dos cosas: la ayuda de Dios y una buena actitud de corazón. Como dice Mateo 11:25, Él exclamó: Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Jehová concede su favor a los humildes, no a los altivos. Santiago 4. Él oculta la verdad a los sabios e intelectuales, las personas instruidas del mundo que por su orgullo y excesiva confianza en sí mismas creen que no necesitan su ayuda. Claramente el discurso ancla en la promesa de resurrección y vida eterna en una tierra paradisíaca absolutamente renovada, donde no habrá ni dolor ni muerte. Esa promesa es el tema del discurso. En efecto, el nombre de una de las revistas, La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová, promueve esa idea, pero según el enunciador, es solo Dios, no Jehová, quien ostenta y posee el poder supremo divino para llevar a cabo ese plan. Es también Dios, no Jehová,
el eje principal del discurso en torno al futuro de la humanidad. En el texto que sigue veremos que la condición básica para obtener la resurrección y la vida eterna es la obediencia a Dios. Acérquese a Dios. La Biblia enseña que los justos vivirán en el paraíso, pero ¿quién es el justo a los ojos de Dios? Desde luego, no la persona que participa en los ritos de su religión y al mismo tiempo desobedece la voluntad de Dios. Leemos en la Biblia: se deleita tanto Jehová en ofrendas quemadas y sacrificios como en que se obedezca la voz de Jehová. Mira, el obedecer es mejor que un sacrificio. Una de Samuel 15:22. En pocas palabras, los justos que vivirán para siempre en el paraíso serán los que obedezcan los mandamientos de Dios expuestos en su palabra. Cuando Jesús describió los sucesos terribles que ocurrirían en la tierra durante los últimos días, agregó: al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Lucas 21:28. Jesús se refería a la liberación que nos introduce en el nuevo mundo de justicia de Dios, donde la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Qué alivio recibirá la humanidad al verse libre de las cargas del pasado y despertarse a diario con la mente despejada, con ganas de emprender la actividad cotidiana. Ya nadie tendrá que luchar contra las nubes de la depresión. Con toda garantía, Dios promete al hombre que limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Revelación 21, 3, 4. Tríptico. Consuelo para los deprimidos. El propio Jesús indicó la importancia que tiene para nosotros su muerte y su resurrección. Hablando de sí mismo, explicó que tenía que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que tiene fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14, 16. De modo que si verdaderamente queremos vivir en el nuevo mundo de Dios, primero tenemos que aprender la voluntad de Dios y luego hacerla, pues es un hecho que este mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al proceder así, podremos disfrutar eternamente de las bendiciones que nuestro amoroso Creador derramará con abundancia. Juan 2:17. El enunciador ratifica su posicionamiento respecto del poder absoluto de Dios. Afirma que Dios garantiza la resurrección y la vida eterna para todos los que sean obedientes y fieles. Es a Dios y no a Jehová a quien le asigna nuevamente el poder de decidir quién es justo, fiel y obediente, y en consecuencia quién será salvado de la corrupción, la enfermedad y la muerte.
Dios es quien tiene la decisión final. En este sentido, hay otro aspecto muy importante que contribuye a enfatizar la idea del poder absoluto divino asignado a Dios por el enunciador. Es a Dios, no a Jehová, a quien le atribuye la paternidad de un hijo, Jesús. Es Dios quien tiene poder sobre Jesús. Resulta evidente que todo el discurso en torno a Dios difundido a través de las revistas y los trípticos ancla en la idea del poder supremo divino de Dios. Dicho poder se configura, como señalamos anteriormente, en la capacidad de decidir sobre la vida, la muerte y la resurrección. En ese marco de sentido es importante destacar además que, al igual que en todos los textos que citamos antes, en este último también predomina la forma Dios sobre la forma Jehová. Los medios de difusión del discurso, las revistas y los trípticos. El análisis propuesto en este artículo se focaliza, como señalamos antes, en 12 revistas: La Atalaya, Anunciando el Reino de Jehová, y Despertad, y 12 trípticos o tratados que constituyen la principal herramienta de comunicación escrita de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová utilizan para llevar adelante su obra de predicación mundial. El criterio de selección aplicado se circunscribió a un segmento de 6 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, que resulta muy significativo para todas las religiones de tradición judeocristiana. En efecto, durante esos meses, los testigos de Jehová intensifican sus prácticas de predicación en la vía pública. En el mes de noviembre se recuerda a los fieles difuntos. En diciembre se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. En el mes de enero, la llegada del Año Nuevo. Entre los días 5 y 6 se conmemoran la circuncisión del niño Jesús y la Epifanía, es decir, la adoración de Jesús por parte de los Reyes Magos. En febrero se inicia el período que la liturgia católica llama Cuaresma. Se trata de los 40 días previos al Domingo de Ramos, día de la entrada de Jesús a Jerusalén, que da inicio a la Semana Santa, período de crucifixión, calvario y muerte de Jesús. Hacia fines del mes de marzo y la primera semana del mes de abril se conmemora el episodio de la fe católica, que la fe católica llama Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua o Domingo de Gloria, que alude a la resurrección de Jesús de entre los muertos al tercer día de haber sido crucificado. Es importante aclarar además que hemos tenido en cuenta solo los años 2012 y 2013, ya que entre los meses de noviembre y abril de esos 2 años hubo 2 sucesos de gran importancia para la fe católica y para el mundo occidental cristiano en general: la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección del cardenal argentino Jorge Bergoglio como Papa. Tanto las 2 revistas como los trípticos son distribuidos por los miembros de la congregación en la vía pública con la finalidad de dar a conocer las principales ideas de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová postulan sobre Dios, y para poner a disposición de los lectores interesados
una dirección de contacto. Un dato que resulta relevante para este trabajo es que ambas revistas comenzaron a publicarse en 1879 aproximadamente, y el objeto fue y es desde entonces persuadir al otro de adherir al discurso para que se convierta en testigo de Jehová. El uso de revistas y trípticos es habitual en los discursos de eficacia, Dietrich, 2008, y el discurso publicitario y el discurso político. En el discurso religioso, al igual que en los discursos publicitarios y políticos, el soporte gráfico garantiza la inscripción de los enunciados en un marco de preservación. Un texto escrito puede circular lejos de su fuente, encontrar públicos imprevisibles y además ofrece cierta distancia con respecto al enunciador que resulta propicia para la relectura individual y o colectiva y para la elaboración de una interpretación posible o de varias. Manguenó, 2009. Postular que el discurso de los testigos de Jehová es un discurso religioso eficaz requiere de un análisis que excede los límites del presente trabajo. Los modos de decir el enunciador. Ya se ha señalado que el discurso religioso se compone de una serie de subdiscursos. Los enunciadores de los distintos subdiscursos presentan rasgos comunes. En conjunto, todos ellos configuran un enunciador genérico, ya que en todos los casos es intencionado. La intención predomina sobre la comunicación, de modo tal que, de una manera directa o solapada, ignora la horizontalidad característica de la conversación, que vincula al emisor con el receptor. Es por eso que a veces puede mostrarse amenazante y violento, y o bien seductor y persuasivo. Posee en suma las múltiples posibilidades de los actos que habla y está investido alternativamente de las cualidades que se pueden observar en cualquier campo discursivo. Dietrich, 2008. En el texto que sigue, el enunciador cita una amenaza bíblica y a continuación sugiere un modo de evitar ese destino fatal, promoviendo como requisitos las oraciones de alabanza a Dios y el cumplimiento con las condiciones que Dios impone. ¿Cómo será el reino de Dios? Cuando venga el fin, ¿quiénes sobrevivirán? La Biblia responde: los rectos que residirán en la tierra, los exentos de culpa son los que quedarán en ella. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Proverbios 2, 21, 22. Las personas rectas, con las que aprenden cuál es la voluntad de Jehová y la llevan a cabo. En efecto, el mundo va pasando y la voluntad de Dios permanece para siempre. Para que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que esmerarnos por cumplir con las condiciones que Él ha establecido. Un aspecto específico del enunciador o de los enunciadores del discurso religioso
corresponde a la distinción entre dignatarios y creyentes. Los primeros forman parte de instituciones en sus diversas facetas o registros. Los otros pueden ser pasivos, simples receptores o activos, propagadores o practicantes, habitualmente en el ámbito privado, familiar, educativo, vestimentarios, como en el público, difusión, prácticas laicas y políticas de la religión. Gitrick 2008. El enunciador de las revistas y los trípticos que los testigos de Jehová se inscribe en el discurso como dignatario y creyente activo, y si bien a veces se torna amenazante, busca en general ser persuasivo, apelando, entre otras estrategias, a la argumentación mediante el ejemplo y el modelo. Perelman, 1997. Veamos los siguientes textos. Ejemplos de fe. ¿Vale la pena seguir el ejemplo de humildad de Moisés? Claro que sí. Cuando manifestamos verdadera humildad, les hacemos la vida más fácil a los que nos rodean y nos granjeamos su cariño. Pero más importante aún, nos granjeamos el cariño de Jehová, quien se caracteriza por esa hermosa cualidad. La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, febrero 2013. Al ir creciendo, los dos muchachos, Adán, seguramente les enseñó a efectuar los trabajos necesarios para alimentar y cuidar a la familia. Caín optó por la agricultura y Abel se hizo pastor de ovejas. Y Abel hizo algo mucho más importante. Con los años fue cultivando fe en esa hermosa cualidad de la que después escribió el apóstol Pablo. ¿De dónde obtuvo la fe en Jehová si no la veía en ningún ser humano? Seguramente Abel dedicó su tiempo a reflexionar en asuntos espirituales. Imagínenselo cuidando su rebaño. La vida de un pastor exigía caminar mucho. Conducía a sus mansas ovejas a través de valles y ríos, siempre buscando la hierba más verde, los mejores abrevaderos y los lugares de descanso más protegidos. Las ovejas parecían ser las más indefensas de todas las criaturas de Dios, como si hubiesen sido creadas con la necesidad de que el hombre las protegiera. Se daban cuenta Abel de que él también necesitaba guía, protección, cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso que cualquier ser humano. Seguro que en sus oraciones incluía reflexiones de este tipo y con ello su fe siguió aumentando. Despertad, enero 2013. Además de procurar persuadir al lector de que Dios tiene un nombre propio, Jehová, y que desea que lo llamen por ese nombre, el enunciador busca convencerlo de que debe hacer algo luego de leer las revistas y o trípticos. Concretamente busca que el lector imite, por ejemplo, la humildad de Moisés o la actitud reflexiva de Abel y aumente su fe en alguien superior. Dicho de otro modo, el propósito es que esa lectura produzca el efecto de imitar y de adherir a lo expresado en la lectura con vistas a la participación activa en la congregación. De ahí que podamos afirmar que el discurso de los testigos de Jehová en torno a Dios es,
como la mayoría de los discursos religiosos, fuertemente perlocutivo. Al igual que en los textos que citamos antes, la forma Jehová no está ligada al poder absoluto divino ni a la capacidad de otorgar y o devolver la vida. Por el contrario, la forma Jehová está ligada a una simple capacidad humana, la de poseer la cualidad de la humanidad. El enunciador no le asigna a Jehová el poder supremo divino y absoluto que le atribuye a Dios. Nombrar a Dios. Uno de los problemas que plantea el lenguaje del discurso religioso es nombrar a Dios. La nominación de Dios en las expresiones originarias de la fe son formas complejas de discurso tan diversas como narraciones, profecías, legislaciones, plegarias, proverbios, himnos y fórmulas litúrgicas. En conjunto, todas esas formas de discurso nombran a Dios. Sin embargo, cada una de ellas nombra a Dios de manera distinta. Cada una de ellas envuelve un estilo particular de confesión de fe donde Dios es nombrado de manera original. Toda exégesis contemporánea ha llamado la atención sobre el predominio de la lectura narrativa en los escritos bíblicos. La teología del Antiguo Testamento se establece ante todo como teología de las tradiciones en torno a ciertos acontecimientos centrales como la vocación de Abraham, el éxodo y la unción de David. De manera que la nominación de Dios es fundamentalmente una nominación narrativa. Esta teología de las narraciones nombra a Dios en concordancia con un drama histórico que se cuenta como un relato de liberación. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el actuante de una gran gesta de liberación y como actuante es solidario con los acontecimientos fundadores en los cuales la comunidad de interpretación se reconoce arraigada. Ricord 2008. En tal sentido, Ricord afirma que nombrar a Dios es ante todo un momento de la confesión narrativa y es en la cosa contada donde Dios es nombrado. La relación con Dios se interioriza en el himno de celebración, de súplica y de acción de gracias. Ya no es solo el hombre el que es un tú para Dios, como en la misión profética o en el mandamiento ético. Es Dios el que se convierte en un tú para el tú humano. De modo que Dios es nombrado diversamente en la narración que lo cuenta, en la profecía que habla en su nombre, en la prescripción que lo designa como fuente de imperativo, en la sabiduría que lo busca como sentido del sentido y en el himno que lo invoca en la segunda persona. Es debido a esto que el término no se deja comprender como un concepto filosófico. La palabra Dios dice más que el término ser, porque presupone todo el contexto de relatos de las profecías, de las leyes, de los escritos sapienciales y de los salmos. El referente Dios resulta entonces focalizado por la convergencia de todos esos discursos parciales
expresa la circulación del sentido entre todas las formas del discurso donde se nombra a Dios, puesto que sólo es el índice de la mutua pertenencia de las formas originales del discurso de la fe, sino también el de su inacabamiento. De ahí que lo que impide transformar en un saber la dialéctica de la nominación de Dios es el hecho de que Dios queda designado a la vez como el que se comunica a través de las distintas modalidades antes mencionadas y el que se reserva. El episodio de la zarza ardiente, Éxodo 3, 13, 5, resulta muy significativo porque la tradición judeocristiana nombró ese episodio como revelación del nombre divino. Sin embargo, ese nombre es precisamente innombrable en la medida en que conocer el nombre de Dios era tener poder sobre él. El nombre confiado a Moisés es precisamente el del ser que el hombre no puede realmente nombrar, es decir, tener a merced de su lenguaje. Ricord, 2008. Moisés ha preguntado, pero cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Dios le dice entonces a Moisés, yo soy el que soy. Y agrega, en estos términos te dirigirás a los hijos de Israel. Yo soy el que soy, me ha enviado hacia vosotros. De manera que el apelativo Yahvé, Él es, no es un nombre que define, sino que señala hacia la gesta de liberación. El texto continúa en estos términos. Siguió Dios diciendo a Moisés, así hablarás a los hijos de Israel. Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Tal es mi nombre para siempre, por él me invocarán las generaciones futuras. La idea de que Dios se lo puede nombrar mediante el uso de un nombre propio se contrapone a lo explicitado en el episodio de la zarza ardiente. Los nombres propios. En relación con las investigaciones que abordaron el estudio de los nombres propios, muchos han sido los autores que indagaron sobre la cuestión. Frege, 1998, Searle, 1999, Russell, 2003, Manguenó, 2009, entre otros, para llevar a cabo los propósitos específicos de este trabajo. Hemos optado por la teoría de los nombres propios propuesta por Manguenó, 2009, y la referencia de la forma Jehová. Según el analista francés, solo se da nombre propio a seres frecuentemente evocados, relativamente estables en el espacio y el tiempo, y que tienen una importancia social o afectiva. Esto es debido a que no se puede cargar la memoria de los locutores, pero también por razones de intercomprensión. Si uno de los ecoenunciadores no comparte exactamente las mismas experiencias que el otro, será incapaz de identificar el referente de numerosos nombres propios. En efecto, Manguenó
reconoce tres interpretaciones posibles para el nombre propio: identificante, denominativo y predicativo. La interpretación identificante se trata del uso más clásico, por ejemplo, Lucía, Ariel, Juan. Aquí el nombre propio remite a un objeto particular que supuestamente ya está identificado por el coenunciador. En este caso, el nombre propio se obtiene como determinante salvo cuando éste le esté soldado, por ejemplo, la rudete, o cuando tiene un complemento que limita su referencia. La interpretación denominativa, en cambio, está fundada en el hecho de que el referente se llama de tal manera. Hay un Lionel en el equipo de Barcelona, o la Córdoba de España, por oposición a la provincia con el mismo nombre en Argentina. La interpretación predicativa da cuenta de algunas propiedades vinculadas con la opinión que se tiene sobre el portador del nombre propio. Por ejemplo, María es la Venus del pueblo, Daniel es el Tarzán del filme. El enunciador supone que existe un referente ya identificado antes de sus palabras, Venus, Tarzán, pero solo retiene algunas propiedades devenidas en estereotipos. También dependen de esta categoría los usos con el determinante 1. Un Pierre Cardin habría lanzado otro perfume. Aquí el grupo nominal presenta a Pierre Cardin como poseedor de propiedades notables que presuntamente son reconocidas por el coenunciador. Respecto a los nombres propios como Juan, María, es importante señalar que para que haya nombre propio es necesario que en un momento determinado ese nombre haya sido atribuido por alguna gente a cierto referente, es decir, que haya habido lo que algunos filósofos del lenguaje llaman un acto de bautismo. Una vez atribuida la referencia del nombre propio, debe permanecer estable en la comunidad. Manguenó, 2009. Resulta evidente que Dios no pertenece al conjunto de seres frecuentemente evocados, relativamente estable en el espacio y el tiempo, y no hay estudios teológicos ni religiosos ni de ninguna referencia bíblica de que haya sido bautizado. El análisis cuantitativo de los datos. Mediante la transcripción de los textos tomados de las revistas y los trípticos seleccionados, hemos mostrado que el enunciador no solo proclama que el nombre de Dios es Jehová, sino que además afirma que a Dios le agrada que lo llamen por ese nombre. Hemos mostrado además que a pesar de esa afirmación sobre la importancia del uso del nombre Jehová para nombrar a Dios, el enunciador opta con gran preferencia por la forma Dios y le atribuye a Dios, no a Jehová, los máximos atributos del poder supremo divino. Los números proporcionados por la tabla primera pone de manifiesto la hegemonía de la forma Dios en todo el corpus seleccionado. A través de lo postulado por Ricord ha quedado expuesto el posicionamiento de la tradición judeocristiana respecto de la imposibilidad de nombrar a Dios mediante
un nombre propio. La perspectiva de los nombres propios planteada por Manguenot confirma que Dios no puede tener un nombre propio. No es la clase de ser que pueda ser bautizado. En suma, del análisis cualitativo de los datos deriva el hecho de que no es posible llamar a Jehová a Dios y que el enunciador, contrariamente a lo que afirma sobre el uso del nombre de Dios, privilegia la forma Dios sobre la forma Jehová. La forma lingüística Dios aparece estrechamente ligada a la idea del poder absoluto divino. Se trata, claro está, de un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Los contextos donde la forma de Dios es fuertemente hegemónica son aquellos donde se enfatiza la capacidad de decisión divina de Dios sobre la resurrección y la vida eterna y todos sus atributos conexos. Para confirmar con exactitud todos estos datos surgidos del análisis cualitativo, hemos medido la frecuencia relativa de ambas formas en variación. Dios Jehová, a la luz de la atribución del poder supremo divino por parte del enunciador. La tabla 2 presenta la frecuencia relativa de uso de las formas Dios versus Jehová en relación con la mayor atribución de poder versus la menor atribución de poder para llevar adelante el cumplimiento de la promesa de resurrección y la vida eterna. Los porcentajes obtenidos confirman los resultados exhibidos en la tabla primera respecto a que el enunciador privilegia el nombre de Dios sobre el nombre de Jehová. La tabla 2 muestra que el enunciador atribuye a la forma Dios el 84% del poder para cumplir con la promesa de resurrección y vida eterna. Por consiguiente, el factor que estamos considerando, el poder de supremo divino, influye fuertemente en la selección de las formas. Esto demuestra de manera ostensible que la forma Dios es la forma más apropiada para ese contexto, resurrección y vida eterna, cuyo significado religioso es fundamental, puesto que se trata del eje central del discurso de los testigos de Jehová que difunden en torno a Dios el poder supremo para cumplir con la promesa de resucitar a los muertos y otorgarles la vida eterna. A modo de conclusión, a pesar de la importancia que el enunciador le confiere al uso del nombre propio, Jehová es la forma Dios a la que atribuye todo el poder y el liderazgo divinos, al igual que el discurso de todas las religiones cristianas. Dios se configura en el discurso escrito de los testigos de Jehová como el eje principal sobre el que se organiza toda la enunciación. En efecto, los resultados que hemos obtenido del análisis cualitativo-cuantitativo realizado exponen la preferencia del enunciador por la forma Dios y muestran que más allá del entrenamiento ideológico recibido, toma la decisión de optar por dicha forma, surgida de su intuición como hablante y de la ausencia
de conciencia lingüística. Esa opción implica una contradicción entre lo que el hablante cree que debe decir y lo que en verdad dice. Siguiendo a Diver, 1995, podemos postular entonces que la sustancia semántica que está en juego en el uso sistemático que hace el enunciador de la forma Dios por sobre la forma Jehová es la que conlleva la noción de posesión y dominio del poder divino para cumplir la promesa de resurrección y salvación. Esa sustancia semántica es la que explica la distribución de las formas Dios Jehová en el corpus seleccionado para este trabajo. Dicho de otro modo, las formas lingüísticas en los enunciados se deben entonces a que éstas poseen significados básicos que contribuyen apropiadamente a los mensajes que el hablante enunciador desea transmitir al hacer uso del lenguaje. García, 1975. Las necesidades comunicativas del discurso de los testigos de Jehová requieren preferentemente el uso de la forma Dios. Es relevante insistir además en que la decisión de atribuirle a Dios un nombre propio se contrapone, como ya señalamos, con el episodio de la zarza ardiente que la tradición judeocristiana nombró como revelación del nombre divino, donde se afirma que ese nombre es innombrable en la medida en que conocer el nombre de Dios es tener poder sobre él. El nombre confiado a Moisés es precisamente el del ser que el hombre no puede realmente nombrar, es decir, tener a merced de su lenguaje. Ricord, 1990. En relación con el problema de nombrar a Dios, es oportuno además recordar la postura del teólogo alemán W. Pannenberg, quien dice: naturalmente que la palabra de Dios en el lenguaje teológico es una palabra irrenunciable porque está de tal modo en el fondo de la manera en que Jesús hablaba del Padre que su lenguaje nos resultaría ininteligible sin ella. Pannenberg, 1973. La idea de que a Dios se lo puede llamar Jehová se contrapone, como ya se dijo, a la teoría sobre el uso de los nombres propios. En este sentido, vale recordar que, según Manguenó, se da el nombre propio a seres frecuentemente evocados, relativamente estables en el espacio y el tiempo, y que tienen una importancia social o afectiva. Respecto a los nombres propios como Juan o María, es importante reiterar que para que haya nombre propio es necesario que en un momento determinado ese nombre haya sido atribuido por alguna gente a cierto referente, que haya habido lo que algunos filósofos del lenguaje llaman un acto de bautismo. Una vez atribuida la referencia al nombre propio, debe permanecer estable en una comunidad. En síntesis, hemos confirmado nuestra hipótesis de trabajo y hemos contribuido con los estudios del léxico, que en general no han privilegiado todavía la perspectiva de la variación,
Para finalizar, es importante destacar que las herramientas que aporta el análisis del discurso son compatibles con el enfoque etnopragmático en lo que corresponde a la evaluación de los datos que a posteriori buscamos validar cuantitativamente para corroborar la hipótesis formulada. Fin de este ensayo.